¿Están viendo el PPT? Arlet. Sí, doctor, se ven. Ya, perfecto. Vamos a ya iniciar la tercera unidad del curso de genética. Esta clase ya no ingresa al examen, es parte de la tercera unidad y vamos a ir avanzando al respecto, ¿ya? En la tercera unidad vamos a hacer nosotros la genética y con aplicación en biología molecular. Es decir, vamos a ver cómo algunos cambios específicos en el ADN pueden producir enfermedades y que pueden conducir también a trastornos severos y de estirpe fundamentalmente genética. ¿Ya? Vamos a estudiar cuáles son esas bases moleculares, cuáles son los trastornos bioquímicos de algunas enfermedades genéticas. ¿Listo? Muy bien, empezaremos en primer lugar por la enfermedad de Tay-Sachs, ¿no? Esta enfermedad de Tay-Sachs es una enfermedad muy conocida, muy prevalente en algunas latitudes, y podemos señalar que la enfermedad de Tay-Sachs es una forma de gangliosidosis GM2. Recuerden ustedes por bioquímica que los gangliósidos están formando parte de ¿dónde? Parte de la membrana celular, ¿no? Es un grupo de enfermedades, de genopatías, que se producen justamente por acumulación de estos gangliósidos GM2. ¿Dónde? En el lugar donde normalmente deberían ser depurados, ¿no? Que son los lisosomas celulares. Esta enfermedad se caracteriza porque hay una ausencia o una leve actividad residual de la enzima hexaminidasa A. Esta enzima hexaminidasa A es la responsable del metabolismo de los gangliósidos y al no tener la enzima obviamente conduce a su acumulación metabólica. El epónimo de la enfermedad de Tay-Sachs se debe a que justamente un oftalmólogo británico, Warren Tay, hizo el descubrimiento de ciertas características de la enfermedad, la cual fue corroborada y mejorada por el neurólogo neoyorquino Bernard Sachs. Entonces, gracias al descubrimiento de ambos médicos, es que ahora nosotros conocemos a esta patología como la enfermedad de Tay-Sachs. Como habíamos mencionado, en esta enfermedad hay una actividad enzimática leve o deficiente de la hexaminidasa A. No olvidar que esta hexaminidasa A su localización es ubicua, ¿no? Pero tiene cierta preponderancia o una mayor actividad en el cerebro, ¿ya? Y los niños que padecen esta enfermedad tienen un desarrollo normal durante los 3 a 6 meses iniciales, pero progresivamente presentan deterioro neurológico que conduce en algunos casos a la muerte entre los 2 años y los 4 años, ¿no? Digamos que ese es el límite de edad de esta enfermedad. Es un destino, como verán, terrible, ¿no? Algunas características fenotípicas es que se puede encontrar algunas manchas de color rojo cereza en la retina y que corresponden a una fovea central roja y prominente rodeada por una mácula, miren acá está, esta imagen, ¿no? Rodeada por una mácula pálida, ¿no? Miren esas manchas rojo cereza que se observan en esta imagen, es una imagen de fondo de ojo, ¿no? La hexaminidasa, como les mencionaba, es un complejo enzimático, tiene actividad catalítica de los gangliósidos y es el resultado de la expresión de 3 tipos de genes, los cuales van a codificar respectivamente las subunidades alfa y beta, que lo hacen los genes XA y XB, y una tercera que es una proteína activadora. El gen XA se localiza en el cromosoma 5 y el gen XB se localiza en el cromosoma 15, o sea, es de 2 cromosomas diferentes, ¿no? En cambio, la proteína activadora es la que se va a asociar directamente con el sustrato, que es el gangliósido GM2, y las unidades alfa y beta son las responsables de su actividad catalítica, originando la escisión. Cuando hablamos de escisión es corte, ¿no? Corte del residuo N-acetil-beta-galactosamina, que es el primer paso, la primera etapa
en el metabolismo, en la degradación de los gangliósidos gemelos. ¿Ya? Ahí lo tenemos, la enfermedad de Tay-Sachs. Tenemos el gen XA, el gen XB y el gen de la proteína activadora. Da un monómero, alfa y beta, da una enzima o una isoenzima alfa-beta o una beta-beta, ¿no? ¿Ok? Se forma el complejo hexaminidasa, ¿ok? Y la proteína activadora es la que va a directamente clivar, ¿no? Va a escisionar, va a cortar el residuo N-acetilgalactosamina. ¿De quién? Del gangliósido gemelos. En esta enfermedad se han encontrado mutaciones del gen XA que afectan a la subunidad alfa y alteran obviamente la actividad enzimática de la hexaminidasa A, causando la enfermedad de Tay-Sachs. Cuando las mutaciones afectan al gen XB, se produce la enfermedad llamada enfermedad de Sandhoff. ¿Ok? Se han identificado múltiples alelos, cada uno pueden ser de 2 copias de un solo gen. ¿De quién? Del locus del XA. La consecuencia de esta heterogeneidad de estos alelos es una amplia variedad clínica que podemos encontrar por deficiencia de la isoenzima XA. Otras mutaciones pueden dar lugar a un inicio tardío de la enfermedad, ya no es tan precoz, como en los niños con de 2 a 4 años. Eso todavía se determina porque existe todavía cierta actividad residual de la hexaminidasa. Bien, en las variantes de la enfermedad de Tay-Sachs, en algunos casos puede haber algunos casos de presentación en adultos. Probablemente la visión y la inteligencia son prácticamente normales, pero su principal manifestación neurológica es la ataxia causada por la degeneración espinocerebral, ¿no? Digamos, alteraciones ya tardías, ya en una persona completamente desarrollada, ¿no? En el momento de la transcripción es el problema del gen de la hexaminidasa A, como ustedes están viendo aquí. Miren, la inserción solamente de 4 nucleótidos en el gen XA, tiamina, ademina, timina y citosina, miren, cambia la configuración y origina finalmente un codón de suspensión del marco de lectura, y esto origina tener una proteína hexaminidasa A incompleta. Esto es una enfermedad autosómica recesiva. Miren, fíjense ustedes, ambos padres tienen que ser portadores, ¿sí?, para poder tener 25% de posibilidad de tener un hijo enfermo, 50% de posibilidad de tener hijos portadores y un 25% de hijos sanos, ¿no? ¿Qué pasa si se une un matrimonio de una mujer portadora de la enfermedad de Tay-Sachs y un sujeto normal? No es portador. Fíjense ustedes, en este caso, porque en este caso, miren, las proporciones son claras, ¿no? 25% de enfermos, 50% de portadores, 25% sanos. Cuando ambos son portadores, ¿no? En cambio, acá en este punto, miren, si el sujeto es sano, miren, tenemos 50% de posibilidad de tener hijos sanos y un 50% de tener portadores, solamente portadores. ¿Por qué? Por las posibles combinaciones que podemos tener. ¿Ya? Si este es el gen anómalo, aquí tiene un gen anormal, pero tiene el otro gen del padre normal. Entonces, no hay ningún problema. En este caso, más bien, los dos alelos recesivos, en este caso el enfermo y el normal, va a generar ¿qué cosa? Solamente portadores, ¿no? Portadores. Por lo tanto, para tener la enfermedad se necesita que ambos padres sean portadores. ¿Ok? Esta es una primera enfermedad, la enfermedad llamada enfermedad de Tay-Sachs. Muy bien. Otra enfermedad genética es la fenilcetonuria, ¿no? La fenilcetonuria, o PKU también se denomina, es considerada un trastorno metabólico, es una enfermedad autosómica recesiva causada por
la deficiencia enzimática de la fenilalanina hidroxilasa. ¿Listo? La fenilalanina hidroxilasa es una enzima que tiene que ver con el metabolismo de la fenilalanina, y al no tener esa actividad se va a producir un incremento o una acumulación del aminoácido fenilalanina. Eso determina un estado de hiperfenilalanemia mayor a concentraciones séricas de 6 miligramos por decilitro. Así como en la enfermedad de Tay 6, como se están viendo, ambos padres, para que se presente la enfermedad, tienen que ser portadores, 50% portadores, 25% sanos. Algo de la historia de la fenilcetonuria fue descrita por Ivar Folling, un médico noruego, en el año 1934, quien determinó fenotípicamente, observó en ciertos niños un tipo de trastorno neurológico o como retardo del desarrollo mental, y que les puso de nombre imbecilitas fenilpirúvica, ¿no? También fue denominada posteriormente como la enfermedad de Folling, descrita por este médico noruego, hasta que finalmente Lionel Penrose y Judah Hirsch investigaron el problema metabólico que tenían estos niños y denominaron que se debía a una fenilcetonuria. Esta es una enfermedad genética autosómica recesiva. Los padres son portadores de los genes defectuosos y al ser traspasados a los posibles productos, la enfermedad se expresa en los descendientes de la siguiente manera: 25% enfermos, 50% portadores y 25% sanos. Dentro del cuadro clínico podemos encontrar algunos signos, ¿no? Usualmente los niños con fenilcetonuria son más rubios que sus hermanos, tienen una piel blanca, poseen, digamos, ojos azules, poseen ojos azules, se evidencia una disminución de la melanina, se percibe cierto olor inusual debido a la acumulación de sustancias como la fenilalanina en el cuerpo, ¿no? Esto genera un tipo de olor al moho en la piel, en el aliento y en la orina, ¿no? Fíjense ustedes, eso en el caso de la fenilcetonuria. En el caso de los síntomas, fíjense ustedes, los síntomas, el paciente se observa que presenta un retraso en las habilidades mentales y sociales, ¿no? Hay cierto problema de conducta debido a una hiperactividad que presentan estos niños. El tamaño de la cabeza siempre es considerablemente por debajo de lo normal, ¿ya? Por debajo de lo normal. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico precoz solo puede ser realizado mediante estudios de cribado, ¿no? O de tamizaje a todos los recién nacidos, pero una vez que se realice esto se debe confirmar mediante la determinación cuantitativa de la fenilalanina en el plasma. No olviden que la fenilalanina es el valor normal en sangre de hasta 2 miligramos por decilitro, o también 120 micromoles por litro, ¿no? Usualmente de 2 a 6 miligramos por decilitro. Se considera fenilalanemia cuando presenta mayor de 6 miligramos por decilitro. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? El tratamiento en estos casos es justamente reducir la ingesta de proteínas naturales. Recuerden que la tirosina y otros aminoácidos se usan de forma correcta para la síntesis de proteínas. ¿Ok? Hay que evitar las proteínas, utilizar suplementos que no contengan fenilalanina. En algunos supermercados, algunos productos enlatados, envasados, todavía Coca-Cola también en algunos casos coloca si el producto a llevar tiene o contiene fenilalanina, ¿no? Van a encontrar ustedes una serie de bebidas que mencionan eso, ¿no? Libre de fenilalanina, otros contienen fenilalanina, ¿no? O prohibido en
fenilcetonuro. Otra enfermedad, la enfermedad de Pompe, llamada también glucogenosis tipo 2, también es una enfermedad genética, autosómica recesiva, y que también se caracteriza por un depósito lisosomal, ¿no? En esta enfermedad se evidencia una mutación del gen GAA, ¿no? Este gen se encuentra ubicado en el brazo largo del cromosoma 17. Se ha encontrado más de 200 mutaciones que pueden ser responsables de la enfermedad de Pompe. La GAA es el gen, es de la alfa-glucosidasa, ¿no? Esto puede determinar mucha variabilidad entre los enfermos. Como tal, igual, ¿no? Enfermedad autosómica recesiva, 25% de niños enfermos, 50% de portadores y 25% de sujetos sanos. Porque al tener los dos genes recesivos, ¿sí?, las posibles combinaciones, solamente cuando se combina el defectuoso con el defectuoso sale la enfermedad. Recuerden que en la siguiente puede ser el defectuoso, pero le da el gen normal, entonces ya tenemos un portador, de la misma manera aquí. Y dada la coincidencia, según las leyes de Mendel, puede ser que los dos genes sean dos normales, entonces el sujeto nace libre de la enfermedad. Dentro de la fisiopatología, recuerden ustedes ya que una vez producida esta enfermedad, hay un deterioro progresivo de la actividad enzimática de la alfa-glucosidasa ácida, o llamada GAA, ¿no? Esta alfa-glucosidasa catabolizar el metabolismo del glucógeno a pequeñas moléculas de glucosa. ¿Listo? ¿Dónde? Dentro del lisosoma. Pero al no existir este enzima, el glucógeno se va a ir acumulando. Entonces es una enfermedad por depósito de glucógeno. Lo que va a producir es un incremento de su volumen y una acumulación progresiva de glucógeno. ¿Esto en dónde? En las fibras musculares. Y fíjense ustedes, miren cómo los lisosomas van a ir deteriorando la fibra muscular, van a alterar su arquitectura y producir la enfermedad, la debilidad muscular, la ausencia del tono muscular y todos los problemas fundamentalmente de motilidad. Hay dos tipos en bebés y en adultos, ¿no? Es homogénea en el niño, es heterogénea en el adulto, la rápida progresión en el niño. En el hombre adulto es de la debilitamiento es constante, puede haber muerte prematura, ¿no? La debilidad, a diferencia del niño que es progresiva, esta es lenta, ¿no? Empieza por los miembros y la cintura, ¿no? Hay trastornos de la marcha, dificultad para caminar, subir escaleras, caídas frecuentes, dolor muscular, escoliosis. En el niño, en la respiración, tienen afectación respiratoria progresiva, en este caso de la misma manera hay debilidad del diafragma, la respiración se altera durante el sueño, va a haber ortopnea, que es decir, no tolera el decúbito, sino semisentado, y la dificultad respiratoria holística. A nivel cardíaco, en el de adulto es menos frecuente que en el de niño, donde sí hay problemas, ¿no? A nivel gastrointestinal hay dificultades para deglutir, la ganancia de peso es pobre, hay dificultad para masticar y hay constante reflujo gastroesofágico. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Arlet, ¿el audio está bien? Sí, doctor. Muy bien. La siguiente es la mucopolisacaridosis. Errores de nacimiento, errores metabólicos, llamados los glucosaminoglucanos, ¿ya?
Estos glucosaminoglucanos se van a ir acumulando progresivamente en los lisosomas también de las células del tejido conectivo. En este caso, incluyendo músculo, cartílago y hueso. Usualmente es cartílago y hueso, ¿no? Estas enfermedades son causadas por la deficiencia enzimática de los lisosomas que contienen las enzimas que los degradan. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí la estructura del cartílago, el cartílago está compuesto por fibras de colágeno en celeste y por una proteína que es los glucosaminoglucanos. Esta, por ejemplo, es la configuración estructural del condroitinsulfato compuesta en el cartílago. Miren ustedes acá, esta es la fórmula química del ácido hialurónico, que es el glucosaminoglucano que se encuentra en el líquido sinovial. Esta enfermedad se caracteriza justamente, las mucopolisacaridosis, por una deficiencia enzimática de la enzima hidronato 2 sulfatasa, o IDS, ¿no? Esta hidronato 2 sulfatasa es una enzima que participa de la degradación de los glucosaminoglucanos, ya sea el heparansulfato que se encuentra en los pulmones, en las arterias y en la superficie celular, y también en el del dermatansulfato, el cual se encuentra en la piel, en los vasos sanguíneos, en el corazón y las válvulas cardíacas. ¿Listo? Lo que pasa es que al no metabolizarse el heparansulfato y el dermatansulfato, estos van a ir acumulando sus metabolitos. El acúmulo en los lisosomas causa el deterioro y empeoramiento clínico de forma rápida y progresiva. ¿Listo? Por su abundancia, muchos de estos glucosaminoglucanos pueden ser excretados por la orina. De ahí la importancia de hacer tamizaje también en la orina. ¿Ok? Muy bien. Dentro de la fisiopatología, los principales glucosaminoglucanos se van a ir acumulando ¿en dónde? En los lisosomas. ¿Quiénes? Dermatansulfato, el paransulfato, el queratansulfato, el androitinsulfato y el ácido hialurónico. No olvidar que los glucosaminoglucanos, los mucopolisacáridos, son productos de la agregación de los proteoglicanos. Se van a ir acumulando en los tejidos, o sea, defectos en diferentes órganos, cambios en la estructura morfológica, pero también se empiezan a excretar por la orina, que es la base inicial de su diagnóstico. Ante la sospecha clínica de la mucopolisacaridosis, es importante determinar la presencia de glucosaminoglucanos en la orina. Si nosotros encontramos en la orina el dermatansulfato, entonces podemos decir que estamos frente a una mucopolisacaridosis 1, 2 o 7. ¿Ya? Si en la orina encontramos heparansulfato, entonces decimos también, puede ser mucopolisacaridosis 1, 2, 7 o la 3. O la deficiencia de múltiples sulfatasas. ¿Ok? ¿Qué pasa si en la orina encontramos condroitinsulfato? Se trataría de una mucopolisacaridosis tipo 4. O de lo contrario, podría ser una mucopolisacaridosis tipo 6. ¿Qué pasa si en la orina encontramos queratansulfato? Mucopolisacaridosis 4A o 4B. Si encontramos ácido hialurónico en la orina de un paciente, nosotros podríamos considerar de que esta se trata de una mucopolisacaridosis tipo 9. A ver, veamos. Por ejemplo, veamos la de tipo 6. La de tipo 3 puede ser la enfermedad de San Filipo, A, la de tipo B o la tipo 3, o la D. Dependiendo, miren, es la de tipo A. ¿Ya? Es la A. Lami, donde la deficiencia enzimática es la galactosamina 4 sulfatasa, o llamada también arilsulfatasa beta.
cuyo glucosaminoglucano detectado, acumulado, es el dermatansulfato. ¿Cómo es el cuadro? Es importante la de Harler y la de Hunter, ¿no? En los cuales encontramos dismorfismo, opacidad corneal en la de Harler, complicaciones respiratorias y retardo mental. En la de Hunter nosotros encontramos dismorfismo, retardo mental de diverso grado y ausencia de la opacidad corneal. Es decir, la opacidad corneal diría, si está presente es Harler, si no está presente es la de Hunter. Mano en garra de un paciente con mucopolisacáridos tipo 1, hernia umbilical hacia adelante y una jiba en paciente con mucopolisacáridos. Esta es la fases de un paciente con síndrome de Harler, ¿ya? O mucopolisacaridosis tipo 1. Como parte de la ayuda diagnóstica, es importante en las mucopolisacaridosis hacer un recuento de sangre entera, ¿no? Generalmente ahí se observa plaquetas normales, hematocrit normal y el recuerdo de linfocitos normal. Pero se pide un frotis de sangre periférica donde vamos a evidenciar, miren, plaquetas de gran tamaño y las famosas inclusiones de Alder-Rayleigh. ¿En quiénes? En los granulocitos, en los neutrófilos. Además de las inclusiones de Alder-Rayleigh, podemos en la orina detectar los mucopolisacáridos, hacer pruebas enzimáticas en los fibroblastos y leucocitos y llegamos finalmente al diagnóstico de mucopolisacáridos. Miren ustedes, estos son los llamados cuerpos de Alder-Rayleigh, ¿no? ¿Diagnóstico de qué? Mucopolisacáridos. Muy bien. Siguiente enfermedad es la homocistinuria. Las homocistinuria son un grupo también de 7 trastornos bioquímicos y enfermedades clínicamente diferentes, que se caracterizan por un incremento en el nivel o en la concentración del aminoácido sulfurado homocisteína o homocistina. Esta homocistina se va a acumular tanto en la sangre como en la orina. Pero de estos 7 trastornos, la forma más frecuente se debe a una deficiencia o una disminución de la actividad de la cistationina beta sintetasa. La cistationina beta sintetasa es una enzima de la vía de la transulfuración que permite convertir el aminoácido metionina en cisteína. ¿Ya? Miren cómo de importante es esta enzima cistationina beta sintetasa. Aquí tenemos nosotros la actividad enzimática. La síntesis de metionina, acá tenemos la metionina, esta metionina tiene que convertirse en cisteína, ¿no? Pero durante este paso de metionina a homocisteínas, a cistationa y después a cisteína, miren, fíjense ustedes, que se va a producir el proceso de la transulfuración, que es catabolizada por esta enzima que es la cistationina beta sintetasa. Ahí igual utiliza el cofactor, el tetrahidrofolato, y que promueve la actividad enzimática, ¿no? En este proceso de la transsulfuración, el átomo de azufre del aminoácido, que es la metionina, va a ser transferido en última instancia a la cisteína por este proceso de la transulfuración. Una etapa inicial consiste en la condensación de la homocisteína con la serina para formar la cistationina. Esta reacción es catalizada por la enzima cistationina beta sintetasa. El locus genético de esta enzima, que se presenta como un homodímero, se localiza en la región Q21 del cromosoma 20. Tanto la homocisteína y la metionina se van a ir acumulando en las células de los líquidos corporales. La síntesis de cisteína se altera, disminuye la concentración de este aminoácido y obviamente de su forma de disulfuro, que es la cisteína. Durante este proceso de error metabólico, más del 80% de los homocigotos con deficiencia completa de la sintetasa van a presentar luxación del
cristalino. Fíjense ustedes, miren, el cristalino ha sido desplazado, se ha luxado de su lugar habitual. También se ha visto el retraso mental que ocurre aproximadamente en la mitad de los pacientes con conducta. Puede haber osteoporosis frecuente, pero en esta enfermedad las complicaciones vasculares se inician en lesiones de tipo endotelial y son la principal causa de morbilidad y mortalidad. ¿Listo? Esta lesión inicial endotelial puede promover progresivamente estados de oclusión o de obstrucción de las arterias coronarias, causando infarto coronario, infarto de miocardio. Pueden producir oclusión de las arterias renales, causando infartos renales. Pueden producir la oclusión de arterias cerebrales, causando infartos cerebrales, ¿no? Esto puede ocurrir en el primer decenio de la vida. Miren, nuevamente se aprecia, ¿no? Una luxación debería estar en el ligamento cristalino completamente funcional para la acomodación de la imagen de cerca y de lejos, ¿no? Muy bien. Pasamos a otra enfermedad, la enfermedad que es el EPOC, que se origina por una deficiencia de esta enzima que es la alfa-1 antitripsina. La deficiencia de alfa-1 antitripsina es un trastorno genético, hereditario, y que se ha visto que puede generar entre la tercera y cuarta década de la vida una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como el enfisema y la bronquitis crónica. ¿Ya? Con menor frecuencia se puede presentar en el nacimiento, hasta en cualquier etapa de la vida, ¿no? Como una enfermedad hepática crónica. Esta proteína, el alfa-1, se caracteriza en esta enfermedad porque los niveles en la sangre son muy bajos o son inexistentes. Esta proteína, que es alfa-1 antitripsina, es normalmente producida por el hígado. La función principal de la alfa-1 antitripsina es proteger, miren, tiene un efecto antiinflamatorio, ya que protege el tejido pulmonar de la inflamación ocasionada ¿por quién? Por las infecciones, los irritantes inhalados y el humo del cigarro. Qué interesante, si alguno de ustedes tiene curiosidad, ¿no? Verificar si existen ya estudios donde se han hecho el dosaje y la medición de la actividad de la alfa-1 antitripsina en pacientes con COVID. Veamos a ver qué encontramos, ¿no? Podría ser una investigación muy importante, ¿ya? Lo que sí es cierto es que los bajos niveles de alfa-1 antitripsina en la sangre se producen porque el hígado obviamente ya no puede producir o sintetizar adecuadamente, o de lo contrario, su liberación por el hígado es defectuosa, ¿ya? En un pequeño porcentaje de los afectados, la acumulación de la alfa-1 antitripsina puede ocasionar daños también graves al hígado. Se han encontrado más de 120 variantes de esta proteína resultantes, llamados, resultantes, mejor dicho, en mutaciones en el gen llamado SERPINA1-OPI, ¿ya? SERPINA1-OPI. Doctor. Se dice que algunas no tienen traducción clínica, son variantes genéticas normales llamadas PIM, ¿no? Pero hay otras variantes que hacen que esta proteína no se detecte en la sangre. Esas son las llamadas variantes PIN1, ¿no? Estos enfermos padecen la enfermedad respiratoria, pero no la hepática. Doctor. Sí. Disculpe, el horario de clases es hasta las 9:20 y ya pasamos 12 minutos. Ya terminamos. Sí. Doctor, en cuanto al día del examen, ¿se puede hablar, verdad? Del tema. Ya, terminamos con la porfiria aguda. La porfiria aguda es una enfermedad de origen genético también. Hay una alteración en las enzimas que intervienen en la síntesis del grupo hemo, ¿ya? Clínicamente se diferencian las cutáneas de la presentación aguda, ¿ok? Pero la porfiria aguda intermitente es la más frecuente.
Esta es una enfermedad autosómica dominante con penetrancia incompleta y su causa se produce por la deficiencia en el gen o la mutación del gen de la enzima porfobirinógeno de aminasa. Esta se ubica el gen en el cromosoma número 11. Aquí está el principal problema, ¿no? Hay esta enzima que se encarga del paso número 4 del metabolismo del grupo hemo, donde el porfobirinógeno debe transformarse que da como síntesis final al uroporfirinógeno tipo 1, ¿ya? Es el tipo de porfiria aguda más frecuente en el mundo. Los síntomas aparecen después de la pubertad, hay ataques agudos, hay síntomas neurológicos o psiquiátricos, ¿no? Usualmente se encuentra dolor abdominal, desorden mental, dolor difuso, vómitos, debilidad muscular, taquicardia, fiebre, convulsiones y parálisis respiratoria, ¿no? Cutánea, la porfiria cutánea, miren cómo empieza a deteriorar la piel, efectivamente, por esta deficiencia enzimática. Con la clínica compatible se hace dosaje de porfobirinógeno. Si está normal, va a otro tipo de diagnóstico. En cambio, si el porfobirinógeno se encuentra acumulado, incrementado, aumentado, hacemos diagnóstico de porfiria aguda intermitente. Puede ser una porfiria variegata o la coproporfiria hereditaria. Muy bien, listo, jóvenes, acá terminamos. Doctor, en cuanto al examen Sí. parcial,